Hoy aprenderemos a cómo darle un estilo a los elementos de nuestra aplicación utilizando clases y CSS. Empecemos. Antes que nada voy a instalar a Bootstrap. Y en pocas palabras, pues Bootstrap es una librería que contiene clases predefinidas y de esa manera puede darle un estilo a nuestra aplicación. Empecemos. Para aquellos que quieran utilizar Bootstrap, simplemente presionan el botón Backtick seguido del botón Control. ¿Ok? Y de esa manera poder abrir el terminal e instalar Bootstrap en su aplicación. Otra manera también de abrir el terminal es dándole clic en donde dice View y luego le dan clic en Terminal o Terminal. ¿Okay? Entonces, en este espacio de aquí pueden ver que yo estoy utilizando el terminal para poder correr a mi aplicación. Pero nosotros también podríamos abrir a otro terminal haciéndole clic en este botón de más. Entonces le damos clic y podemos ver que tenemos a un segundo terminal. Ahora, para poder utilizar o instalar a Bootstrap, vamos a instalarlo de la siguiente manera, escribiendo npm install o simplemente la letra I, espacio, y luego escribimos la palabra Bootstrap de esta manera, y luego presionan el botón Enter. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado. ¿Okay? Entonces, una vez instalado en sus computadoras, se van a ir al documento package.json, y dentro de la propiedad dependencies, podemos ver que tenemos instalado a Bootstrap, que para la fecha de hoy la versión que estoy utilizando es la versión 4.3.1. Asimismo, una vez instalado Bootstrap, necesitamos decirle a nuestra aplicación que utilice código de Bootstrap. Entonces, recuerden que nosotros tenemos a la carpeta NoModules y dentro de esta carpeta tenemos a varias librerías. Y en este caso nos vamos a enfocar en la librería que acabamos de instalar, es decir, en la carpeta Bootstrap. Y dentro de esta carpeta tenemos a la carpeta dist y luego tenemos a la carpeta CSS. Y dentro de esta carpeta CSS necesitamos enfocarnos en el documento bootstrap.min.css. Es decir, que nos vamos a ir al documento index.js. Y recuerden que index.js se encuentra dentro de la carpeta source, ¿ok? Como pueden ver aquí. Entonces, dentro del documento index.js, simplemente van a agregar esta línea de código y de esa manera tener una referencia directa al documento bootstrap.min.css y poder utilizar código de Bootstrap. Entonces, recuerden que nosotros estamos utilizando el terminal para poder instalar a Bootstrap. Ahora, voy a cerrar este terminal haciéndole clic en este botón. Y en este espacio de aquí podemos ver que también estoy utilizando el terminal para poder correr a nuestra aplicación. Entonces recuerden que para poder correr a la aplicación simplemente escriben npm start y de esa manera poder ver a la aplicación en el navegador. Ahora nos vamos a enfocar en el documento app.js y ahora podríamos cerrar el terminal haciéndole clic en este botón. Entonces, una vez instalado Bootstrap, podemos ver que el método render simplemente nos retorna este elemento de React, el cual contiene el div con el texto miapp. Entonces, si nos vamos a navegador, podemos ver al texto miapp en este espacio de aquí. Ahora le vamos a dar un estilo a este elemento, y existen varias maneras. La primera sería utilizando al atributo style, el cual va a ser igual a las llaves, y dentro de las llaves volvemos a escribir otras llaves, para de esa manera poder escribir la propiedad background color, el cual va a ser igual al color rojo. Noten que al utilizar la propiedad background color estamos utilizando el concepto de camel case, es decir, que tenemos a la palabra background y luego para escribir color necesitamos escribir la C en letra mayúscula, ¿ok? Esto es muy importante. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que el texto miapp tiene un color de fondo rojo. O también simplemente le podríamos dar un color escribiendo color de esta manera. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver el texto miapp. Ahora, otra manera de darle estilo a un elemento sería utilizando a un objeto. Veamos el siguiente ejemplo y para ello vamos a agregar el texto que va a decir código mentor. Nos vamos a navegador, podemos ver a dicho texto. Ahora en este espacio de aquí vamos a volver a utilizar a la propiedad style, pero en este caso vamos a utilizar a un objeto. ¿Qué quiere decir? Que afuera del método render vamos a crear a dicho objeto, el cual lo vamos a llamar styles. El nombre puede ser cualquiera. Ahora dentro de este objeto pues vamos a darle propiedades. Y la primera propiedad que le vamos a dar va a ser font size. Noten que estamos utilizando camel case para escribir el nombre de cada propiedad, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora,
El valor de esta propiedad va a ser 30. Luego escribimos una coma y debajo vamos a agregar a otra propiedad, la cual va a ser background color, cuyo valor va a ser amarillo. Luego debajo vamos a utilizar a la propiedad font weight, cuyo valor va a ser bold. Entonces vamos a utilizar a todo este estilo, es decir, al objeto styles de la siguiente manera. En este espacio de aquí recuerden que le estamos dando un estilo al texto código mentor. Entonces dentro de las llaves escribimos this punto seguido del nombre del objeto que acabamos de crear, es decir, el objeto styles. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que le acabamos de dar un estilo al texto código mentor. Ahora vamos a utilizar a clases en React. Entonces para ello vamos a crear a otro elemento. Y en este caso dicho elemento va a decir hola mundo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a dicho texto. Entonces vamos a utilizar una clase para darle un estilo a este texto. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros escribimos la palabra class de esta manera? Y el valor de esta clase podría ser una clase predefinida por Bootstrap. Y como ejemplo podríamos utilizar a la clase TextSuccess. Y recuerden que dicha clase pertenece a Bootstrap. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Y si nos vamos a la consola podemos ver que la propiedad class es inválida en el DOM. Asimismo nos sugiere que utilicemos a className. Veamos. Como nosotros estamos utilizando código de JSX con React, nosotros ya no debemos utilizar la palabra class para especificar el nombre de una clase o clases. Y en vez de eso nosotros debemos utilizar el atributo llamado className de esta manera. Y de esa manera ningún mensaje se debe ver en la consola. Entonces es muy importante utilizar className a referirnos a una clase. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que ningún mensaje de error se muestra en la consola. Y si nos vamos a navegador podemos ver el texto hola mundo de color verde, correcto. Asimismo también podríamos utilizar a una función para darle estilo a un elemento. Veamos. Para este ejemplo vamos a crear el siguiente elemento, el cual va a decir arreglo personas. ¿Okay? El nombre o texto puede ser cualquiera. Ahora, como vamos a darle un estilo utilizando una función, en este espacio de aquí podríamos escribir class name igual, luego escribimos las llaves. Y dentro de las llaves vamos a invocar a una función escribiendo this punto y vamos a darle el nombre a la función de getResultClass. El nombre puede ser cualquiera. Y no se olviden invocar a dicha función. Entonces vamos a crear a dicha función afuera del método render, es decir, en este espacio de aquí vamos a crear a dicha función de esta manera. Ahora dicha función se va a encargar de darle un estilo a dicho elemento en base a una condición, es decir, que en primer lugar nos vamos a ir al método constructor y en este espacio de aquí vamos a declarar el state o estado de nuestro componente. Y pues básicamente el state o estado es información que se encuentra ligada o enlazada a este componente. Entonces, en pocas palabras, el state vendría a ser un objeto. Ahora, para poder declarar a un state o estado, lo necesitamos hacer dentro del constructor. Es decir, que en este espacio de aquí escribimos this.state igual. Y su valor, recuerden que va a ser un objeto. Y la propiedad que le podríamos dar a este objeto podría ser la propiedad personas, cuyo valor podría ser un texto, por ejemplo, el texto hola, o también su valor podría ser un arreglo vacío. Una vez más, el state o estado se encuentra enlazado con el componente de React. Ahora vamos a utilizar a la propiedad personas dentro de la función que hemos creado en la parte de abajo, es decir, dentro de la función getResultClass para darle un estilo a este elemento. Es decir, que supongamos esta función nos va a retornar la siguiente clase predefinida por Bootstrap. Por ejemplo, podríamos utilizar la clase text-primary. En ese caso, el estilo o clase que se le debe aplicar a este elemento de texto arreglo personas vendría a ser la clase text-primary. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que el texto arreglo personas tiene un color azul, correcto. Y luego si es que inspectamos el elemento, podemos ver que la clase text_primary se encuentra en el elemento arreglo personas, correcto.
pero nosotros vamos a agregarle esta clase dinámicamente en base a la cantidad de elementos del arreglo personas. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar vamos a verificar la cantidad de elementos del arreglo personas y para ello vamos a acceder al objeto state escribiendo this.state. Seguido del arreglo personas y luego vamos a calcular la cantidad de elementos de dicho arreglo y vamos a decir que si la cantidad de elementos de dicho arreglo es mayor a 0, ¿qué es lo que debe pasar? Debemos agregarle la siguiente clase que va a ser text-success. De otro modo, la clase que debe ser agregada a dicho elemento debe ser la clase text-warning. Una vez más, estamos diciendo que dicha función nos va a retornar una clase en base a la siguiente condición y estamos diciendo que si la cantidad de elementos del arreglo personas es mayor a 0, la clase que debemos ver en el elemento debe ser la clase textAccess. De otro modo, la clase que se debe aplicar al elemento debe ser textWarning, pero nosotros sabemos que el arreglo actualmente se encuentra vacío. Por lo tanto, la clase que debemos ver en el elemento debe ser textWarning. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que el texto arreglo personas es de color naranja medio amarillo. Y si es que inspectamos el elemento, podemos ver que dicho elemento está utilizando la clase textWarning. Ahora, ¿qué pasaría si es que nosotros agregamos elementos a dicho arreglo? Por ejemplo, le podríamos agregar un elemento, es decir, el nombre de Luis. Entonces, si es que nos vamos a la función y analizamos esta condición, podemos ver que esta condición es verdadera, ya que la cantidad de elementos del arreglo personas es mayor a 0. Por lo tanto, la clase que debemos ver en el elemento debe ser la clase textAccess. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que el color del texto ahora es verde. Y si es que inspectamos el elemento, podemos ver que ahora el elemento está utilizando la clase textAccess, correcto. Ahora finalmente podremos también asignarle una clase al elemento padre, es decir, al elemento div. Por lo tanto, en este espacio de aquí, en primer lugar utilizamos al atributo className, el cual va a ser igual a la clase predefinida llamada container. Y recuerden que dicha clase pertenece a Bootstrap. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Y podemos ver que ahora todos los elementos se encuentran dentro de la clase container. Y si es que inspectamos el elemento, podemos ver que todos los elementos se encuentran dentro de la clase container. Entonces, como un repaso, recuerden que hemos aprendido a cómo darle un estilo a los elementos de nuestra aplicación utilizando al atributo style, asimismo utilizando a las llaves 2 veces, como pueden ver aquí, o también utilizando a un determinado objeto, el cual contiene a todos los estilos para agregarle a un determinado elemento. Luego también hemos aprendido a cómo utilizar el atributo className para poder agregarle una clase o clases a un determinado elemento. Asimismo hemos aprendido a cómo crear a una función la cual se va a encargar de retornar a una determinada clase y de esa manera poder agregarle estilo a un elemento y todo eso en base a una determinada condición. Y luego finalmente también hemos aprendido a cómo declarar y utilizar al state o estado dentro de la función constructor, el cual es básicamente un objeto que se encuentra enlazada con el componente.